Bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte de la clase. Les comentaba en la primera parte del video que los gatos que tienen naranja y negro, bicolor e incluso los tricolor que tienen manchas blancas, aunque ese es otro gen, tienen una particularidad muy especial relacionada con el sexo, y es que el gen del color naranja está ligado al sexo, es decir, está en la región diferencial del cromosoma X. En el caso de las gatas mariposa, carey, calicó, tortoiseshell, como les quieran llamar, son heterocigotas para ese gen, que es lo que vamos a ver ahora. Por otra parte está el gen del color negro, porque el gen naranja es epistático sobre el color negro o gris, cualquiera de los dos, y este sería el gen de las manchas blancas que lo vimos en la clase de la semana pasada cuando hablamos de genes con expresividad variable. Bien, entonces, por empezar, recuerden que el gen naranja está ligado al sexo, es decir, está en la región del X y tiene la región diferencial y tiene las mismas características de herencia del gen de la hemofilia. Pero además tiene otra particularidad, y es que es epistático dominante sobre el gen del color de base, que en este caso puede ser negro, como acá, que está indicado con una D y la raya, porque no sabemos si es heterocigota o no. Está el gen naranja impidiendo su expresión. Y por otra parte, tiene otra particularidad muy especial, y es que tiene que ver esa mezcla del color naranja con el color negro en el caso de las gatas que sí pueden ser heterocigotas. Los machos no lo pueden ser, los gatos pueden ser solamente o naranjas o negros, justamente por la particularidad de que el gen está ligado al sexo, es decir, o llevan una O grande y por lo tanto son de color naranja, porque el gen naranja impide la expresión en estado dominante de cualquier otro color, y la otra posibilidad es que sean recesivos y por lo tanto son negros, es decir, tienen el alelo recesivo del gen naranja y expresan entonces el color de base, sea negro o sea gris. Como les decía, tienen una particularidad muy especial porque su expresión en la gata heterocigota depende de la heterocromatinización del X, de la cual hablamos hace un rato para la compensación de la dosis génica. Algunas células en el cigoto recién constituido o en el embrión temprano heterocromatinizan al azar un X u otro X, sea el materno o el paterno. Entonces, cuando en una gata heterocigota, en regiones determinadas, se heterocromatiniza este cromosoma que lleva el gen naranja dominante, queda el recesivo y permite la expresión del negro. En cambio, en otras células donde se heterocromatiniza el negro, queda el naranja, que es epistático e impide la expresión del negro, entonces da manchas naranjas y manchas negras. Por eso les hice este fondo medio psicodélico para indicar que tiene puntos donde se expresan el color negro y puntos donde se expresa el color naranja. En algunos gatos se ve así, como puntos o pequeños puntos grises y naranjas, o negros y naranjas, y en otros se ve más como manchas enteras de parches del pelaje. Ahora lo vamos a ver. Bien, ahí se los cambié. Entonces recuerden que si está presente el gen naranja en regiones donde este cromosoma está heterocromatinizado, queda el naranja expresándose, impidiendo la expresión del gris, entonces hay mancha naranja. En los casos de células donde está heterocromatinizado el naranja mayúscula, es decir, el dominante, se expresa entonces el recesivo y permite la expresión del gris, por eso hay manchas grises. En cambio, en el gato macho solo hay dos opciones: o lleva un alelo dominante del naranja y impide la expresión del gris, es gato naranja, o lleva la versión recesiva, como es una epístasis dominante, el alelo recesivo del naranja
permite la expresión del gris. Y esto es lo que les mostraba, es decir, se pueden heterocromatinizar el materno o el paterno, es decir, el que lleve el color naranja o el que lleve el color negro al azar en todas las células. Y esta es la expresión resultante. Vamos a tener zonas o pelos de color naranja y zonas o pelos de color negro. Es una hembra heterocigota para el color naranja. Aquí tienen entonces un cruzamiento donde vemos qué se espera obtener de un cruzamiento entre gatos machos naranjas, por ejemplo, con hembras negras, suponiendo que llevan el alelo dominante de negro para no mezclarnos con el negro y el gris también, que nos daría muchas más opciones. En este caso, los machos naranjas pueden dar dos clases de gametas, gametas que lleven el X o gametas que lleven el Y. Y para el gen del color negro solamente la opción del color negro, o sea que tenemos un medio de gametas con X O grande de orange. Acuérdense que el O grande significa orange o naranja en inglés, o gametas con el I y una D grande. Las hembras, para ser negras, recuerden que deben tener el alelo recesivo del color naranja y por supuesto el gen D. Entonces, las gametas que van a dar son 100% de este tipo. Este sería el genotipo de la hembra naranja y esta la clase de gameta que pueden dar. Al unirse esta gameta con esta gameta nos daría una hembra y al unirse esta gameta con esta gameta nos daría un macho. Entonces, en la descendencia, las hembras serán X o grande, X o chica, es decir, heterocigotas, de grande, mezcla de negro con naranja, por esta heterocromatinización que les decía alternativa que ocurre en las células. En cambio, ¿cómo van a ser los machos hijos de este cruzamiento? Heredan la Y del padre y la O chiquitita de la madre. O chiquita es recesivo, por ende permite la expresión del color, y el color en este caso es negro. Si hacemos el cruzamiento reverso, inverso, machos negros por hembras naranjas, los machos otra vez nos dan dos clases de gametas, que son las que llevan el X y las que llevan el Y. Las que llevan el X tienen el alelo recesivo, que es el único que pueden heredar, y las que llevan el Y no llevan alelo del color naranja, porque está ligado al X. En el caso de las hembras, una hembra naranja, para ser naranja, debe ser X o grande, es decir, debe ser dominante, homocigota dominante, y debe además llevar el alelo negro para que aparezca el negro acá en la descendencia. Entonces el tipo de gametas que nos da esta hembra es X o grande, D grande. Nuevamente en la descendencia las hembras van a expresar, al ser heterocigotas, o grande o chica, van a tener partes donde se expresa el color negro y partes donde se expresa el color naranja. Y los machos serán X o chica, que heredan de la mamá, y el Y que heredan del padre, es decir que al no estar el alelo dominante del color naranja, se expresa, entonces al estar el color dominante, se expresa el color naranja. X o grande que heredan de la mamá. Este sería el cruzamiento recíproco. Por eso los genes ligados al sexo no cumplen necesariamente con las leyes de Mendel, porque si hacemos el cruzamiento recíproco, recuerden que en la primera ley de Mendel él habló de cruzar dos homocigotas entre sí, y en la F1, ¿qué es lo que dijo? Que toda la descendencia era heterocigota, pero se parecía a uno de los padres y además
dijo independientemente de la dirección del cruzamiento. No importa si el macho es negro y la hembra es gris, o la hembra es gris y el macho es negro. En este caso, la primera ley de Mendel no se cumple porque sí es dependiente del cruzamiento, de la dirección del cruzamiento. No es lo mismo aparear machos negros con hembras naranjas que al revés. Aquí les muestro un poco los gatos tricolor. Recuerden que el gen de las manchas blancas, que es de expresión variable, es decir, que van a encontrar gatos con grandes manchas blancas y otros con prácticamente ninguna. O sea que ese sería un tercer gen que tratamos de no tenerlo en cuenta para no hacernos mucho lío cuando pensamos en tantos genes al mismo tiempo, pero acá tienen la mezcla de naranja y negro, hembra heterocigota, y acá tienen la mezcla de naranja y gris, hembra heterocigota. Bien, lo mismo puede suceder en las aves. Lo único que les quiero recordar es que en las aves el sexo heterogamético, es decir, aquel que da dos clases de gametas, es la hembra, no el macho. Es decir, la hembra es XY y el macho es XX o ZW, como se le dice más apropiadamente. Solamente no lo voy a usar para no hacerles más lío en este momento. Pero recuerden que es al revés que los mamíferos. Los machos son XX y las hembras son XY. Entonces hay un color en las gallinas que es el color barrado. Habrán visto muchas veces las gallinas que son rayadas, digamos, de gris y blanco, que está ligado al sexo, es igual que el color naranja en el gato. Entonces eso se utiliza justamente para diferenciar a los pollitos bebés rápidamente de cuáles son machos y cuáles son hembras. ¿Por qué? Porque los pollitos bebés es muy difícil determinar el sexo porque hay que mirar la cloaca y hay que hacerlo a través de un transiluminador y tiene que hacerlo alguien muy experimentado, si no se puede equivocar fácilmente. Entonces, por ese motivo es útil tener como herramienta el pelaje para saber si es macho o es hembra. En este caso acá tienen un cruzamiento entre un macho liso y una hembra barrada. La hembra barrada da dos clases de gametas, como pueden ver, que son las que llevan al gen barrado, que está ligado al sexo, o las que llevan el cromosoma Y. Cromosoma X, cromosoma Y. El macho da solo una clase de gametas que llevan el color liso, porque tienen el recesivo del barrado, el que da el color liso. Entonces, en la descendencia, ¿qué va a ocurrir? Las hembras van a ser XB grande, que heredan de aquí, y XB chica, que heredan del padre, y los en este caso o pueden ser XB chica, XB grande, que heredan de la madre. En este caso los machos son barrados los dos, ¿lo ven? Porque son heterocigotas. En cambio en las hembras heredan el cromosoma Y de su padre, en cambio el cromosoma X de su madre. Por lo tanto, solamente un tercio de las hembras serán lisas y además no hay otra posibilidad. Las hembras no pueden tener otro color que no sea liso. Estos pollitos bebés nacen todos amarillos, son hembras. Estos pollitos bebés nacen todos con un copito negro en la cabeza, por lo tanto lo podemos identificar muy rápidamente, macho y hembra, copito negro sin copito. Acá tienen, ven, los apareamientos que se hacen. Esto se ha utilizado incluso para desarrollar líneas y razas que diferencian por sexo. Entonces, macho liso por hembra barrada por macho liso y todos los cruzamientos posibles, ¿sí? Bien, vamos a profundizar un poquito en lo que no habíamos visto. En el caso de los genes ligados al cromosoma Y, dijimos que se llamaban holándricos. En el caso de los mamíferos, cuyo sexo heterogamético, el que da X e Y, es el macho.
y hologínico se le denomina cuando el sexo heterogamético es el femenino, como en el caso de las aves, ZW o XY serían las hembras. Estos genes, acuérdense que por estar en el cromosoma Y tienen una particularidad y es que se heredan de individuo que lo posee a sus hijos del mismo sexo, es decir, a los que heredan el cromosoma Y. Digamos, esto es lo que veríamos en un pedigrí si tuviéramos que analizarlo a simple vista. Alguno me puede decir, bueno, pero tendrían que estar todos los machos afectados. No, porque solo están afectados los que llevan la característica. Por ejemplo, en este caso, el color barrado. Puede haber machos barrados y machos lisos. Lo importante es que de un barrado surja un barrado y viceversa. O sea, que todos los hijos y los nietos sean portadores del mismo gen porque heredan el mismo cromosoma Y. Entonces, en un pedigrí deberíamos ver que solo lo posea el sexo que estamos analizando. Si es el gen barrado en las aves, serán las hembras las afectadas y no los machos, pero no necesariamente todos. Y en el caso de los genes holándricos, los machos. Además debe transmitirse de padres a hijos, no podría estar este no afectado y este sí. Todos los individuos sin el fenotipo originariamente tampoco lo poseen los hijos y los que tienen el fenotipo lo tienen que tener todos sus hijos. Un ejemplo muy clásico en los humanos es el gen que da este exceso de pelo, digamos, o hipertricosis en las orejas. Es una característica típica que se hereda por el cromosoma Y. Es decir, que si alguno de ustedes tiene esto, debería tenerlo los hijos varones también. ¿Qué pasa con los genes parcialmente ligados? ¿O a qué se le denominan genes parcialmente ligados al sexo? Son aquellos que están en la región homóloga de los X y de los Y que yo les dije anteriormente en la primera clase, en la primera parte de la clase, les comenté que se heredan como cualquier gen ubicado en cualquier par de homólogos, no tienen ninguna particularidad. Es decir, están en el X y están en el Y, se intercambian, pueden intercambiarse, pueden sufrir recombinación si pensamos en dos genes ubicados en esa región, o sea que no tienen ninguna característica particular, pero por el solo hecho de estar en los cromosomas sexuales en la región homóloga, se denominan pseudoautosómicos, son parecidos a los genes comunes y corrientes. ¿Qué pasa con los genes influenciados por el sexo? ¿A qué se le denominan influenciados por el sexo? Bueno, hay influencias como pueden ser las influencias de las hormonas en la expresión de los genes. Entonces, posteriormente en la determinación sexual, cuando el individuo empieza a producir hormonas, hay cambios en la expresión de ciertos genes por la presencia o de testosterona o de estrógenos, por ejemplo, en el caso de las hembras. Y un caso muy común y bastante peculiar es la variación de la dominancia. Hay genes cuya dominancia varía, por eso se llama variación de la dominancia, varía su expresión según el sexo del individuo que lo porta. O los genes del color del plumaje en las aves. Si ustedes se fijan, hay individuos cuya expresión de los colores es mucho más fuerte, como en el caso de los machos, en los pajaritos machos, el color es mucho más vibrante y más fuerte, y eso tiene que ver con la testosterona. Vamos a detenernos un poquito en la variación de la dominancia. Les dije, este es un gen influenciado por el sexo, y está influenciado por el sexo porque si ustedes se fijan, el H1, en vez de poner a grande a chica, vamos a poner H1 y H2 porque no hay ninguno donde podamos ver claramente que uno domina sobre el otro, porque varía la dominancia en el macho y en la hembra.
Entonces a un alelo le ponemos H1 y al otro alelo le ponemos H2. Este gen, el de H1, determina la presencia de cuernos, pero cambia la dominancia. Es dominante en los machos y recesivo en las hembras. Entonces, para recordar esto, yo lo que hago generalmente, porque si no uno se mezcla, es hacer un cuadrito donde pongo los 3 genotipos posibles. H1, H1 sería homocigota para H1, heterocigota y homocigota para H2. Entonces, por un lado pongo el fenotipo en los machos y por otro lado pongo el fenotipo en las hembras. Y esto me ayuda a recordar cómo es el individuo independientemente de su genotipo o dependiendo de su genotipo, cómo será su fenotipo. Entonces, como dije, el H1 determina la presencia de cuernos. Entonces los individuos homocigotas para H1 tienen cuernos, sean hembras o machos. El H2 es recesivo, es decir, hay ausencia de cuernos. Y esto es igual en machos o en hembras. ¿Dónde está la diferencia? En los heterocigotas. En los heterocigotas H1 domina sobre H2. Por lo tanto, ¿cómo son los machos? Con cuernos atados. En cambio, en las hembras, como el H1 es recesivo y deberíamos tenerlo en doble copia para que sea con cuernos, es mocha. Mocho o astado se le llama al que tiene cuernos o no tiene cuernos. Entonces recuerden que el fenotipo donde marca la diferencia es en los heterocigotas. Si es macho será astado, si es hembra será sin cuernos. Esto es la forma en que se heredan la característica presencia de cuernos en los bovinos. En los ovinos es distinta. Como les decía, el ejemplo más clásico de un gen influenciado por el sexo es el color del plumaje. Este es el pavo real macho y estos son faisanes. Acá viene un faisán macho y un faisán hembra. La diferencia en el color del pelaje es notoria. Y esto es porque evidentemente la hormona, la testosterona, activa o aumenta o incrementa o modifica la forma de expresión de los genes. Y nos quedan los genes limitados por el sexo. Estos son los que están en los dos sexos, pero hay uno de los sexos donde no puede expresarse. ¿Y por qué no podría expresarse? Por una limitación anatómica, es decir, los genes relacionados con la producción de leche, la aptitud materna, la cantidad de huevos, el tamaño de los huevos y demás, están en los dos sexos. Lo que pasa es que ¿qué ocurre con, por ejemplo, la producción de huevos en los machos? Los machos no tienen cloaca y no tienen ovarios, por lo tanto no producen huevos. Lo mismo pasa con la producción de leche, no tienen glándula mamaria, por ende no pueden producir leche. O sea que es una herencia limitada por el sexo. El gen está en ambas especies, pero en una no puede expresarse. El ejemplo clásico y que tal vez ustedes tengan que recordar muy particularmente en medicina veterinaria es el criptorquidismo, el tamaño escrotal, el monorquidismo, que es la ausencia de descenso de los testículos de uno o de ambos, monórquido o criptórquido, en cuyo caso, digamos, es un gen que está limitado por el sexo, porque la hembra al no tener testículos no lo puede expresar, pero sí lo puede portar. Entonces hay que tener mucha consideración, ya que es una de las cosas que se tienen en cuenta cuando uno actúa como jurado de admisión, por ejemplo, en la rural, de no admitir ningún animal que tenga este gen, que tenga un testículo menos o dos ausentes, digamos, porque se transmite a la descendencia. Aquí lo ven, este es uno solo de los testículos, el otro ha quedado retenido en la cavidad abdominal. Obviamente que se puede corregir por cirugía, pero esto no implica que el gen no lo tenga y lo transmita a uno de sus hijos si es que los tiene.
Y este es un macho que ninguno de los dos testículos ha descendido. Este es el típico criptórquido. A este se le llama monórquido. Y aquí ven en la cirugía el tamaño del testículo que quedó por fuera y este que quedó abdominal y retenido, que queda bien pequeñito, hipotrofiado. Bien, y finalmente, para terminar la clase e introducirnos de alguna manera en la próxima, que se va a tratar de las alteraciones en los cromosomas, quería hablarles un poco de las alteraciones de número en los cromosomas sexuales, que son de las conocidas en el humano. Hay muchas, pero de las conocidas son las únicas que tienen grandes probabilidades de supervivencia. Las trisomías, en cambio, de los autosomas generalmente son inviables. Solamente se conocen 3 o 4 trisomías en los humanos que pueden sobrevivir. Una es el síndrome de Down, pero en el caso de los cromosomas sexuales son todos organismos viables y son muy comunes en los animales, más de lo que uno cree. Esto, por ejemplo, es el síndrome de Klinefelter, es decir, un individuo que es doble X, y tiene 3 cromosomas sexuales, X, X, Y. Este es en un humano, ¿no? Es 47XY, pero quiero, digamos, mostrárselos porque es muy común también en los animales. Por ejemplo, está calculado que si bien no pueden existir genéticamente machos bicolor, naranja y negro, o gris y negro, se ha observado que aproximadamente 1 de cada 3.000 gatos son naranja y negro y son machos, pero son infértiles generalmente y con menor vida media, digamos, de lo normal. Este es el caso inverso, sería en vez de una trisomía es una monosomía, falta uno de los cromosomas X, por eso pone X0, le falta otro X, sin embargo es un individuo que puede vivir y en el humano se lo llama síndrome de Turner. Esto también es común en las yeguas, por ejemplo. Y finalmente, para terminar la clase con algo gracioso, les quería mostrar una serie de características holándricas o hologínicas. En el caso de los mamíferos serían holándricas, genes ubicados en la región diferencial del I. Hace muchos años encontré esto en inglés y me pareció muy divertido, a modo de broma. Por ejemplo, el gen de la habilidad mecánica, el gen de la habilidad para hacer zapping, el gen de atrapar y tirar cosas, el gen de la autoconfianza no ligado a la culpa, el gen de la habilidad de contar y recordar chistes, el de la página de deportes, la adicción a películas de muerte, tipos de aviones, fascinación por los arácnidos y reptiles en la adolescencia, habilidad de escupir, sentarse en el sofá, incapacidad de expresar afecto por teléfono, por eso se llama Me Too, yo también, ¿no? El típico te quiero mucho, yo también. Son algunos de los ejemplos que podrían ser ligados al sexo del individuo. Es una broma, pero bueno, espero que les divierta. Bueno, un beso y nos vemos la semana que viene.